Aquí, Aguachica, no es extraño para mí. Yo por aquí estuve de joven. En todo el sur del Cesar. Conozco la región, he dormido aquí. Casi que tuve novia aquí, pero no pude. Y por eso mismo caminé por grandes haciendas y por caseríos campesinos, arrinconados al lado del río Magdalena, sin tierra. Y sé del conflicto ya de décadas, antiguo, por la tierra en esta región. Tierra indudablemente fértil, riquísima. Tener el ferrocarril, la carretera, que se la han robado Odebrecht, el río Magdalena, la cercanía de la frontera y la serranía de Perijá, y esta tierra plana, indudablemente hacen de esta garganta una garganta de riqueza, la garganta de Colombia, yo la llamo. Y eso que debería ser un enorme beneficio, se ha vuelto también una especie de cruz, porque en el camino, en la lucha por esa tierra, ha terminado muerta mucha gente, guerrillas, paramilitares, Estado asesino, organizaciones campesinas, de mujeres, metidos en una especie de torbellino que va dejando cementerios. Entre esos, amigos míos, indudablemente, el alcalde, antes de ser alcalde era amigo mío, caminaba también conmigo por aquí, Luis Fernando Rincón, fue vecino mío allá en Bogotá también, en el proceso difícil de la paz, conocí a sus hijas chiquitas, hablábamos en las horas ya del anochecer, de sueños, de posibilidades, y de pronto se hizo alcalde, elegido popularmente, y hablamos mucho de eso, y un día tuve que venirlo a enterrar. Cargué su féretro aquí, la gente estaba asustada, pocas personas salieron a enterrar a su alcalde, que trató de transformar la alcaldía en un foro, en un faro de la paz en Colombia e incluso más allá de Colombia. Cómo Aguachica podía gritar y alumbrar paz en Colombia, fue su visión, su sueño. En eso murió. En realidad lo que vino fue una noche amarga, la noche de las masacres, de la extinción violenta del movimiento campesino, de los luchadores de la resistencia. Ya daba miedo pasar por aquí. Había un control omnímodo total, una visión del Estado que para nada tiene que ver con la Constitución del 91, que nosotros mismos con Luis Fernando Rincón habíamos ayudado a hacer. Una distancia tan grande entre lo que uno leía en los textos constitucionales y la realidad que se podía vivir en una noche por aquí, en algún caserío, en algún paraje cualquiera, porque lo que daba era miedo, y en cambio la Constitución hablaba de alegrías, de esperanzas, de derechos, de libertades. Y entonces, ¿qué distancia entre una y la otra? Esta mañana me puse a escribir ahí un poco retraído de los problemas cotidianos de la presidencia que anegan, a veces hacen que no se concentra en lo importante, ese juego periodístico de tratar de atacar al alcalde como la pulga todo el tiempo, de atacar al presidente todo el tiempo para que el presidente no piense, para que no tenga tiempo de actuar, para que las reformas no se hagan, para que se detenga el cambio.
trampa en la que no caigo. Y entonces me concentré un poco en escribir sobre lo que estaba pasando en el país. Ese debate, que si me reelijo o no me reelijo. Nunca he dicho que me voy a reelegir. Ni antes, ni después, ni ahora. Nunca ha sonado una frase mía que diga eso. Y sin embargo, todos los días la prensa vive repitiendo como si yo dijera eso. Es la misma distancia que hay entre la Constitución y la realidad que había en estas tierras hace unos años. Es la misma distancia que hay entre la realidad de lo que dice el presidente y lo que sale por televisión. Que lo que sale por televisión es lo contrario. Construyen una realidad imaginaria para que la población crea que tiene un presidente corrupto, presidente perezoso, un presidente bruto, un presidente que no entiende del país, que no entiende del mundo, y esa no es la realidad. Menos mal puedo decir a la fecha de hoy que no me he robado un peso en mi vida, ni uno. 2 veces ya me ha tocado salir con 2 pantalones y una chuspa, decían en el Tolima, de plástico, con la camisa única que me queda 2 veces en mi vida. Y es posible que vuelva a suceder. Entonces eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es esa distancia entre la realidad y el engaño que quieren producir en la población. Porque tiene una explicación y era lo que escribía esta mañana. Es que el problema no es la reelección, olvidémonos de eso. En México, el gobierno progresista no se reeligió con el mismo nombre del presidente López Obrador, sino de una combatiente social como Claudia, que entre otras fue ayudante del M-19 en México. Y ella sigue un proceso. ¿Qué fue lo que se reeligió? La idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo socialmente, progresista, que le pueda hablar al mundo con dignidad. Eso es lo que queremos reelegir en Colombia. Y tenemos que hablarlo a carta blanca, no hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos. Dice Duque esta mañana que hoy invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una gran alianza contra Petro. ¿Será contra el progresismo? Yo dije ahí, están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? ¿Será porque tenemos aquí una importancia? Y yo digo sí, ¿por qué no? Restémonos. No en la bandera y la foto de Petro necesariamente, de alguien, hombre o mujer, que pueda decirse con confianza, va a continuar y profundizar sin los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más profunda y rápidamente las reformas del cambio en Colombia. Y vamos a volver a ganar en el 2026. Para eso hay que alistarse. Alistarse significa muchas cosas. Decía la compañera, levántense compañeros. Pues sí, hay que levantarse, hay que organizarse, hay que despertarse, hay que coger las fuerzas y los bríos, hay que hacer un buen gobierno, porque es a través del buen gobierno que nos van a medir
hay que acicalar las ideas aún más. Ya puestas en la práctica, sabemos qué falla y qué no falla. Tenemos muchísima más experiencia. Podemos continuar con acierto un gobierno hacia el siglo XXI y no permitir que los que llenaron de sangre este país y estas tierras vuelvan al poder. No pueden volver, porque van a hacer lo mismo y peor. Lo mismo y peor. Y eso no se les puede permitir. Esa distancia entonces entre la realidad y el imaginario que quieren crear, aquí también se tiene, digamos, que desnudar. Desnudar. No, lo que no están teniendo miedo es de que yo quiera reelegirme. Ellos saben que no. Echan ese cuento a ver si logran juntar las personas que se asustan, que se dejan engañar, a ver si tienen de nuevo otro chance. Pero no, ellos tienen miedo de otra cosa. Ellos tienen miedo del cambio. No es la reelección, es el cambio lo que los aterra. Y los aterra porque han venido desde hace 41 años. No cuento de ahí para atrás, no me alcanzaría el día. Pero hace 41 años un señor costeño, Samario, muy brillante, algo olvidado porque de eso no se habla en la televisión. Esas figuras no quieren que se conozcan en Colombia, sino las mismas de siempre, la monarquía hereditaria. No, en una democracia plebeya, variopinta, como decimos, de todos los colores de la piel, han aparecido aquí líderes que han dicho cosas que han sido profundas y certeras. Hace 41 años, uno de ellos, Jaime Bateman le dicen en Santa Marta, en las selvas, tipo alto, altísimo, chistoso él, costeño, caribeño, alegre, yo diría rompedor de mitos, porque rompía la política a través de otras formas y se metía en el corazón de la gente y en el corazón del país. Planteó que era necesario hacer la paz. Nunca antes, en mucho tiempo, se había pronunciado esa palabra y esa necesidad. Él fue el primero en proponer un proceso de paz. Le llamó del diálogo nacional. Miren todo el tierrero que hay hoy porque se habla de un acuerdo nacional, que es lo mismo de hace 41 años. Él desde las montañas, desde las selvas, perseguido, era el hombre más perseguido de Colombia por lo que decía. Porque lo que proponía no era más que construir una democracia en los tiempos de una dictadura que hubo aquí, que encarceló a 10.000 intelectuales y los torturó y algunos los mató. Por eso tuvo que salir Gabriel García Márquez. Ahora algunos cantantes que les gusta otro tipo de cultura ni se acuerdan de por qué se fue. El premio Nobel de Colombia, Gabriel García Márquez, caribeño también, medio de Sucre, medio del Magdalena, paisano del mismo Jaime Bateman, del cual era amigo. Un cuento de fantasías, tanto en los libros de la literatura como en la política, que tuvo una fuerza fundamental porque desde hace 41 años estamos hablando de paz. Miren la fuerza de esa idea. Que López, ni que Miquelsen, ni que Santos, ni que Uribes, ni mucho menos que Duques, dentro de ese lapso de tiempo, 41 años, el ser humano que en Colombia ha podido depositar una idea fundamental de fuerza que ha movido la historia de Colombia para bien o para mal, es ese costeño caribeño, Jaime Bateman,
que le hizo entender al pueblo colombiano desde ese entonces, ya los jóvenes no estaban en esa época, que la paz era el objetivo fundamental y que la paz era la transformación real de la sociedad y del Estado colombiano. 41 años han pasado, ahí de por medio procesos de paz, bastantes. El del M-19, que era la organización que él fundó. Ahora se para gente diciendo, oiga, ¿por qué sacan las banderas? Quieren prohibirle las banderas al movimiento que a través del voto popular fue la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente que hizo la Constitución que hoy rige. A ese punto ha llegado la estrechez mental. No es simbólica, es un incumplimiento. Porque apenas se firmó ese acuerdo de paz, asesinaron a Carlos Pizarro, asesinaron al compañero Rincón aquí en Aguachica, a muchos compañeros nuestros aquí en el sur del Cesar, amigos míos, y que se creó la Constitución a través de la Constituyente y fuimos mayoría, hicimos y escribimos que debía construirse en Colombia un Estado social de derecho. Y de nuevo incumplieron. No construyeron un Estado social de derecho, construyeron un gobierno neoliberal y paramilitar untado de sangre y cocaína, haciendo dineros y negocios con el erario público, con el erario. Se dedicaron a robar la plata. Se dedicaron a hacer de la salud, de las pensiones, negocios de banqueros. ¿Qué campesino tiene hoy una pensión en Colombia? En estos lugares remotos de cualquier lado del país, si alguien se enferma, ¿cuál EPS lo lleva al hospital? ¿Lo atiende correctamente? Esa plata se va a engordar unas personas que hoy quieren derribar este gobierno. En vez de Estado social de derecho que dice y ordena la Constitución del 91, ordena que el trabajador agrario tenga acceso a la propiedad de la tierra, ordena una reforma agraria. Hoy no existe. Y esa distancia entre la orden en las palabras de la máxima ley de la República y la realidad se llama incumplimiento. Incumplen. Volvieron a firmar otra paz con la FARC en el año 2016. No habían acabado de firmar la paz y ya el fiscal Néstor Humberto Martínez estaba organizando la trampa para coger presos por narcotraficantes a los que habían firmado la paz. Los hicieron ir a las montañas. Mal de ellos que no fueron capaces de resistir mentalmente la paz y se fueron. Y allá al otro lado de la frontera los asesinaron desde aquí, lo cual es un crimen que ninguna fiscalía ha investigado, porque la fiscalía fue la que organizó el proceso a través de su cúpula, la cúpula del señor Néstor Humberto Martínez. Trampa, incumplimiento, otra vez. Y hoy los señores del ELN allá en Caracas firman un primer acuerdo balbuciante, con el debido respeto. Algunos ni se lo creen, pero se lee el texto, no dice más, sino que hay que hacer unos cambios en la economía, en la sociedad y en el Estado. Y ya se levanta todos los gremios o parte de esos gremios, y ya se levantan las voces de los adictos al poder y la violencia a decir que eso no puede ser, que como la paz implica cambios. Es lo que acaba de debatirse cuando yo dije que había que convocar el poder constituyente. ¿Cómo así? Dicen. ¿Cómo va a convocar el poder constituyente? Aquí no se necesitan cambios, dicen.
Pues la única manera de mantener la violencia y profundizarla es no haciendo cambios, es dejando las cosas como están. A ellos les sirve, porque es que gracias a eso monopolizan la contratación pública, gracias a eso se llevan el presupuesto al bolsillo, o si no, que es Thomas Angrec, por ejemplo, que algún periodista, verdaderamente periodista, debería investigar. ¿Y quiénes la dirigen? ¿Acaso no la dirigen dirigentes políticos de Colombia? La misma empresa que hacía los escrutinios de elecciones, ganándose un billetal. ¿Y qué pasó con esta carretera que pasa por aquí cerca? ¿No se la robaron? ¿Y los sobornos no fueron a dar a los partidos políticos tradicionales por 50 millones de dólares? ¿Dónde está la investigación? Y cualquier otra cantidad de hechos que hoy podríamos... El superintendente de salud dio una rueda de prensa esta mañana, sobre un solo hecho, la nueva EPS, que fundó la familia Vargas Lleras desde el poder, transformando el Instituto de Seguros Sociales en esa EPS. Resulta que había escondido en las gavetas facturas que no ha pagado por 5 billones de pesos. Hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata uno tras otro peso. ¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargas Lleras? ¿Por qué la nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguros Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares? Respuestas que tendrán que darle al pueblo, pero que solo nos demuestran que el incumplimiento a la paz tiene una razón y una lógica. Y es que unas familias de hereditarios del poder quieren mantenerse ordeñando el Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Por eso les caigo tan mal, porque no pertenezco a esas familias y no me interesa hacer lo que hacen esas familias. No me interesa. Me interesa que se aplique la Constitución del 91 y que se cumpla la palabra. No saldremos de la violencia si se hace acuerdos y el Estado incumple y la politiquería incumple la palabra, porque de nuevo habrá violencia. ¿Por qué hay nuevas violencias en el campo hoy, en los mismos territorios? No es porque Petro creó esas organizaciones, ya estaban, nos toca lidiar con ellas. Es porque incumplieron la paz. La responsabilidad está en otras miradas, en otras cabezas. Uno de esos incumplimientos fundamentales es la reforma agraria. Primer punto del acuerdo de paz del 2016, pero ya estaba escrito en el artículo de la Constitución Nacional que ordenaba el acceso a la propiedad, derivado del proceso de paz con el M-19 y de la voluntad popular constituyente. Porque fue el poder constituyente el que hizo la Constitución que hoy nos rige. Igual que citado fue el poder constituyente el que terminó diciéndole no a los primeros acuerdos de paz en un acto terrible de la sociedad colombiana que yo llamaría el suicidio. Y fue a través de reconocer ese error que el mismo poder constituyente eligió a Petro presidente para que se pudiera construir por fin la paz en Colombia. Ahora se asustan del poder constituyente. El poder constituyente no es una asamblea es un medio de expresión del poder constituyente, que puede ser un referendo, que puede ser un cabildo, que puede ser una gran movilización nacional. Poder constituyente es que el pueblo decida, que se coloque en la actitud
de entrar a decidir sobre los grandes problemas nacionales. ¿Por qué? Porque van 41 años de incumplimiento. Porque el Estado social de derecho está por hacerse. Porque la posibilidad de que la sociedad colombiana sea de verdad la dueña de Colombia no está hoy todavía escrita, ni se vive todavía en realidad. Las dificultades de este gobierno, además de sus errores, porque los hay, de sus miedos, porque los tienen, de las perezas de algunos y algunas, la dificultad de este gobierno es que se estrella contra una voluntad oligárquica que voy a llamar el sindicato del pasado, que no quiere permitir los cambios porque quiere seguir hundiendo a Colombia en la violencia y en la desigualdad. Eso no puede seguir así. No puede seguir así. La reforma agraria, que es una declaración unilateral del Estado colombiano ante la humanidad vía Naciones Unidas, es una orden ya superior a la misma Constitución de 1991. Hacer la reforma agraria hoy es una especie de compromiso con la humanidad incumplido. ¿Por qué está incumplido? Porque no acababan de firmar y ya Santos estaba haciendo, primero que todo, en tiempos de Gaviria, creo, una ley que dice que con la tierra para agricultura no se puede hacer lo mismo que la tierra para hacer una carretera. Mientras ellos usan la tierra que estaba en la doble calzada de la Ruta del Sol y obligaron a los propietarios a venderla, ¿o no? Todos lo vemos. Para hacer un negocio de ellos, poner unos peajes y robarse una plata larga, entonces eso mismo no se puede hacer para sembrar comida. Esa es la desigualdad en las normas, porque es más importante la carretera de cemento, de asfalto, el negocio de la tractomula, el negocio de los peajes y el contrato público del que se roban la plata, porque ahí sí pueden comprar la tierra de manera obligatoria y no se puede hacer para sembrar alimentos y darle tierra al campesino. Solo por una razón, porque uno se llama Odebrecht, riquísimo en América Latina, y Luis Carlos, y los politiqueros, dueños de los partidos que recibieron los sobornos, ahí sí se puede quitar la tierra, dicen ellos, pero el otro se llama María, Juan, Pedro, José, son campesinos de Asadón, no tienen el apellido de abolengo, son gente humilde, trabajadora, y a ellos se les mira como esclavos, como siervos, y entonces se les quita el derecho a tener la tierra. Por eso somos un país tan desigual socialmente en el mundo, porque no respetamos el ser humano simplemente por ser ser humano. Así hicieron las leyes y las normas. Cuando intentó este gobierno cambiarlas, la señora Catherine Miranda escondió el artículo y no lo dejó debatir en el Congreso. No se podía debatir que hubiera normas rápidas para hacer una reforma agraria comprando la tierra, porque dijimos que no le íbamos a expropiar. La plata está en el gobierno. 5 billones pusimos en un año. Ahora viene un recorte presupuestal. Y los técnicos, lo primero que dijeron fue, los técnicos entre comillas, fue no, lo primero que hay que recortar es el presupuesto de la reforma agraria. ¡Mamola! Aquí se recorta presupuesto de otra cosa, pero menos del compromiso que hizo el Estado colombiano ante la humanidad a través de la Declaración Unilateral de Estado. El presupuesto de la reforma agraria
no se recorta y usted tiene la obligación moral de hacer que se vuelva tierra para el campesinado en este año, porque estamos cumpliendo con la paz, porque estamos haciendo lo que en 41 años no quisieron hacer. No queremos poner la trampa, la puñalada trapera, la perfidia que ha sido los valores culturales de la oligarquía colombiana. Queremos hasta el máximo cumplir. Y el que robe se va. Yo mismo lo entrego a la justicia y coloco una condición en esos llamados principios de oportunidad. No es una condición, es una solicitud. Pero somos la víctima como nación. Le robaron, fue a la nación el dinero. Como víctima de la nación, tienen que devolver hasta el último peso de lo que se robaron. Ya daño político suficiente nos hicieron a mí y a quienes queremos seguir luchando con dignidad por este país. Pero no se repite. Ninguno puede salir incólume como tantos ladrones de cuello blanco han salido en Colombia si toca un peso del pueblo. Porque aquí nos eligieron fue para que ese peso del pueblo se vuelva riqueza del pueblo, no riqueza particular. La reforma agraria, por tanto, es una orden de la humanidad en Colombia. Es el único camino que tenemos realmente para construir producción, democracia y paz. Los banqueros están reunidos en Cartagena, muy cómodos. Ellos sí tienen ahí aire acondicionado. Nosotros aquí estamos muy alegres, que es mejor que estar muy cómodos. Pueden interlocutar los dos escenarios. Indudablemente, lo que nosotros estamos proponiendo es diálogo nacional desde hace 41 años, o acuerdo, pero el acuerdo no es que aquí nos arrodillamos ante ellos. El acuerdo es de tú a tú. El Banco de la República viene alzando la tasa de interés real, no confundir con la nominal, ahí donde engañan al pueblo. La inflación la hemos rebajado de 13 a 6.75, algo está. Y la tasa de interés la han rebajado de 11 a 9, 8 y pico. Es decir, ha caído más la inflación que la tasa de interés nominal. ¿Eso en economía qué significa? Que la tasa de interés real, que es la tasa nominal sobre la inflación, ha subido. Cada vez es más tasa de interés. Y van estrangulando la producción. Van arruinando empresas que dejan de pagar los primeros, los que se metieron a una deuda de una casa, van quedando ahorcados. Y entonces dejan de pagarle al banco. Y el banco empieza a engordar. Su cartera no paga y así se quiebran los bancos. Y apenas se quiebran los bancos, se quiebra toda la economía. Llega el hambre. Eso es lo que no puede pasar. Duque dice, oiga, que Petro va a elegir la mayoría de la Corte Constitucional, que es mentiras, pero él sí eligió la mayoría de la Junta del Banco de la República. Y hoy la aplican y le hemos solicitado que no lo hagan, porque es que el primero que se va a quebrar es la banca privada de Colombia y los señores Luis Carlos Sarmiento y los señores del GEA y otros, los señores Gilinski, etcétera. Y de ahí una cadena. Pongamos la cosa al derecho, porque hoy está al revés. Bajemos la tasa de interés real porque estamos bajando la inflación.
Los bancos mejorarán su posición, pero yo les he solicitado que entreguen crédito a la producción. Lo hemos solicitado hasta ahora, pero el Estado tiene herramientas para llevar el crédito a la producción. ¿Por qué a la producción? Porque es a través de la producción que se genera la riqueza de una sociedad, los puestos de trabajo, el trabajo, la prosperidad de las regiones. Y la producción es agricultura, es industria con vivienda, es turismo. Es ahí donde tenemos que centrar el esfuerzo de la economía colombiana. Ya nosotros no podemos vivir del carbón. ¿Cuántas minas ya han cerrado en el Cesar? Huecos quedan. Nos toca ver cómo se transforman esas regiones del Cesar en zonas de nuevo productivas. Allá en El Paso, allá en la Jagua de Ibirico, nos toca transformar este sur del Cesar en lo que fue y más, porque este fue un gran capital de la agricultura colombiana. Andan pidiendo que hagan fracking, no, aquí lo que hay que sembrar es maíz, algodón, tener leche. Ese es el camino del Cesar, que ha olvidado. Claro, la politiquería vive de las regalías y se las echa al bolsillo, pero el pueblo no puede vivir de las regalías. El pueblo tiene que vivir de su trabajo. Y para que un hombre o una mujer del campo pueda vivir de su trabajo, tiene que tener saber hacer el trabajo del campo. Tiene que tener tierra y tiene que tener un capital, un crédito con el cual poder hacer que esa tierra produzca la alimentación del pueblo colombiano. Esa es la reforma agraria. Por eso le estamos pidiendo aquí a los poseedores de tierras de grandes latifundios que no volvamos al conflicto del pasado que yo viví aquí en carne propia, porque lo viví. Que no es matarnos entre nosotros, que no son los hombres de negro con las sierras eléctricas y a caballo que los vi, con la pistola o la ametralladora al cinto matando humildes. Ese no es el camino del sur del Cesar. Tampoco el secuestro, tampoco la agresión entre las personas. La humanidad empezará a ser humanidad cuando deje de matarse a sí misma. Entonces el camino es encontrarnos un acuerdo. Ya hay un poco de viejos hacendados cuyos hijos no quieren la tierra porque les gusta más, ¿cómo se llama? Bueno, Karol G y tal, bueno, les gusta y quieren estar allá bailando en esas vainas y vivir en Miami y todo eso. Y entonces, ¿para quién va a ser la tierra? Nosotros lo que estamos proponiendo es, le compro la tierra, el gobierno, al precio comercial, ni siquiera, tampoco nos va a engañar con el precio, al precio comercial. Y se la entregamos al campesinado que quiere producir alimentos en esa tierra. Necesitamos que esos comités de reforma agraria nos ayuden a buscar esas haciendas. Que no le metan los dedos allá a algún funcionario bogotano que no sabe de eso y compra por allá un peñusco, un pedazo de desierto o cosas peores. Sino que el mismo movimiento campesino aquí organice, evite la corrupción, vigile y convenza. Tomémonos una copa de aguardiente y hablemos de negocios. Podemos comprar su hacienda, no sé quién. ¿Y a cómo? No, pues de contado y con la garantía del cheque del gobierno. Mejor negocio que ese, ¿para dónde? Claro, el gobierno tiene que poner el campesinado allí y el campesinado tiene que tener unos compromisos como en cualquier negocio. El trabajo, tiene que haber el crédito. La tierra pelada no es riqueza. No tiene valor. La tierra es riqueza si produce.
Y esa es la responsabilidad actual del movimiento campesino. Queremos llegar, ¿cuántas hectáreas hemos ya repartido? ¿Cuánto? 89.000 repartidas. Repartidas, eso es poquito, porque el acuerdo de paz con la FARC, compromiso ante la humanidad por la firma de Santos, que ahora no quiere, son 3 millones de hectáreas. Miren la distancia entre la realidad de lo comprometido y la realidad que hemos podido hacer. Esa cifra por lo menos nosotros tenemos que llevarla a 500.000 realmente entregadas, no guardadas ahí en los cajones, entregadas. Para entregar 500.000, ojalá pudiéramos lograr el objetivo del 1.000.000, pero nos quedan 2 años. Se necesitan muchos vendedores voluntarios. Las normas hubieran podido ser más rápidas. Se necesita el dinero, obviamente. Se necesita la organización campesina, porque hasta podemos comprar haciendas y no hay campesinos. También el campesinado ha envejecido. También hay que enseñarle a la juventud de nuevo que se pueda prosperar a través de la tierra. Y eso no se hace solo con el sudor físico, se hace poniendo la universidad, la fibra óptica, las posibilidades de progreso, la industrialización del agro, lo que permite que la juventud se amarre a la tierra. Y en eso ya no me voy a alargar más porque he hablado bastante. La organización campesina se vuelve fundamental. La organización departamental campesina, la organización nacional campesina, a mí no me importa si es azul o es verde, o la bandera es así o es asá, y esto pertenece más a aquellos o a aquellos. No, lo que se necesita es unir al pueblo campesino en unos objetivos, una agenda rural, una agenda agraria, un programa campesino que podamos como gobierno ir desarrollando. Este gobierno no es ajeno a ustedes. Este es el gobierno de ustedes. Nosotros no somos el gobierno del Club Metropolitan o del Club de Banqueros de Bogotá. Nosotros no somos eso. Podemos hablar con ellos, pero no somos eso. Nosotros somos el gobierno del pueblo. Nos interesa ser el gobierno del pueblo, no nos interesa más. Y por tanto, cada segundo, cada instante de este gobierno tiene que dedicarse al pueblo de Colombia para que se pueda entender que podemos pasar de una era de violencia, de muerte y de sangre, y entrar a una era de la vida, a una era de la paz, a la que nosotros llamamos la potencia de la vida, Colombia, país de la belleza. Gracias por haberme escuchado y muy amables.